Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Romano que dirige el doctor José Carlos Costa, contamos con las doctoras Julieta Gómez Martí y Gisela Maroglio, que nos hablarán de género, antigüedad y evolución legislativa. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las doctoras. Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente es un placer tenerlos aquí, congregados en lo que considero, es la anteúltima reunión que va a tener el instituto. Tanto Mirta Álvarez como yo estamos muy contentos de poder, dar inicio a esta charla. Antes que nada, quiero agradecerles a las autoridades del colegio y a lo que es Infoacadémicas o institutos, porque nos han dado siempre el apoyo para hacer este tipo de charlas y también nos ha permitido permitir el acceso o invitar a profesores de otras partes del país que nos quisieron acompañar y necesitaban una invitación especial y el colegio, haciendo gala de la legalidad que tienen las autoridades, lo permitieron. Entre todos los que estamos hoy, somos todos integrantes del instituto, gente que le interesa el tema. Nos acompañan María Cristina Filippi, que es titular de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Nos acompaña también Claudia Resec, que es titular de la Universidad Nacional de Lomas. Y también nos acompaña Laura Matilde Echenique, que es titular de una de las materias muy importantes de la Universidad la Universidad Católica de Córdoba, y es profesora también de la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos son los que nos han pedido expresamente poder participar, y posiblemente haya también algún otro conocido, nuestro en cuanto a representante del derecho romano, y posiblemente se haya inscrito como matriculado del colegio. Estoy muy agradecido a todos. Y el tema que hoy nos acompañan, tengo que hacer una breve referencia, porque en los últimos años, tanto cuando tenemos la conducción del instituto, tanto Mirta como yo, siempre hacemos una pequeña introducción del tema. Y hoy también tenemos que hacerlo, porque si no quedaría mal y desluciría, a nuestras queridas profesoras e integrantes del instituto, de las cuales Mirta a continuación, en unos minutos, les va a dar, sus antecedentes. La cuestión de género, que es un tema tan sensible, y digo sensible por la importancia que tiene, tiene que ver mucho también con el derecho romano, porque nuestro afán, esto lo digo a título personal, de desmistificar el derecho romano, porque tenemos muchos detractores de la materia. Mucha gente que opina que el derecho romano está obsoleto, que el derecho romano para qué está, en los planes de estudio no tiene que estar. Nosotros encontramos las cuestiones de género ya en el derecho romano y del derecho romano en adelante. El no tocar a la mujer. El marido podía echar mano, del compañero de la esposa, pero no hacer justicia en la propia mujer, sino que tenía que cumplir con unos rituales, el consejo de la familia, escuchar al padre de la mujer, y posiblemente la mujer se iba de vuelta con el marido, con el padre, con la familia del padre, y quedaba ella, protegida. Por supuesto que el matrimonio se hubiese rupturado y demás jurídicamente. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ya está en la ley de las 12 tablas. Y el otro hecho que estaba pensando hoy es el tema de la diversidad sexual, que está emparentado con las cuestiones de género. Porque las cuestiones de género también pueden darse con la mujer, en esta lucha que la mujer viene realizando desde hace muchos años, porque es verdad que ha sido sojuzgada, y es verdad
digamos, el sistema, incluso laboral, contempla más la posibilidad para el hombre que para la mujer. En esta equiparación que viene haciendo la mujer, en esta lucha denodada, digamos, del cual tanto Mirta como yo en las cátedras que tenemos en UBA no hemos tenido nunca ningún inconveniente, somos muy abiertos y receptivos de todos, pero en otros lugares le ha costado tanto a la mujer, como también le ha costado a otras personas que han confesado, digamos, tener una determinada orientación sexual. Con lo cual, el derecho romano está abierto a eso. El caso más concreto es Narcés, el eunuco, que fue general de Justiniano. Eunuco, era homosexual, y nunca fue discriminado por eso, al contrario, se le confiaron todas las fuerzas de Justiniano para recuperar Occidente. Con esto está dado la apertura mental de Justiniano. Y además, la otra situación que es importante, y con esto concluyo, es los pasajes del digesto, cuando el padre va y debe adoptar el hijo que es portador de los dos sexos. La respuesta de Ulpiano es: debe adoptar el sexo que en él prevalece, que es todo lo que hoy la orientación sexual indica que una persona tiene que hacer lo que siente. Este tema de la diversidad, digamos que fue tomado en cita por distintos organismos que hablan de la diversidad sexual, de hecho yo tengo un trabajo con eso que me lo han citado mucho, tiene que ver muchísimo, porque esto está lo tengo acá anotado, en Digesto 1.5.10, 28.2.6.2, y Paulo, que es contemporáneo a Ulpiano, también en Digesto 24.5.15.1, adopta la misma tesitura. Pero lo más importante no es que lo digamos nosotros. El Indiana Jones, como digo yo, de todo derecho romano, que fue, digamos, uno de los primeros, junto a Arangio Ruiz, habló también del hermafroditismo en Roma. O sea, en su obra está. Con lo cual, el derecho romano es actual. Todos los que hablan mal del derecho romano no conocen el derecho romano, no saben de su humanidad, de su lucha permanentemente en favor de la persona, en favor del hombre, del homo. Bueno, con esto ya yo termino mi introducción y dejo a las dos queridas integrantes, a Mirta primero. Mirta, tu participación y tu presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Queremos, como dijo José Carlos Costa, agradecerles a todos su presencia en esta actividad que hoy nos convoca con dos jóvenes integrantes del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que van a exponer a continuación, y yo las voy a presentar las dos en este momento. Van a exponer en el siguiente orden: primero Gisela Marrolio y después Julieta Gómez Martí. Entonces les voy a comentar en una muy breve currículum de cada una. Gisela Marrolio es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el área de responsabilidad contractual y extracontractual, es docente en la cátedra del doctor Costa, comisión del doctor Di Pietro de Derecho Romano de la Universidad de Buenos Aires, y profesional independiente en materia civil. Por su parte, Julieta Gómez Martí es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, mediadora prejudicial, docente de educación superior y media, miembro ordinario del Instituto de Derecho Romano, dependiente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, árbitro de boxeo de la Federación Argentina de Boxeo y estudiante de locución en el ISER. A continuación, primero Gisela Marrolio, le damos la bienvenida, y luego a Julieta. Muchísimas gracias. Bueno, ahí muchas gracias a los dos, José Carlos y a Mirta, por esta presentación tan hermosa, por la introducción también al tema que nos convoca, que bueno, si bien digamos es bastante extenso, ¿sí? O sea, abarca muchísimas aristas, pero la verdad es que hicieron una compilación muy buena de todo lo
todo lo que más o menos podemos llegar a ver del día de hoy. Les quiero agradecer primero a todos por estar acá. Sé que es un horario difícil, 5 de la tarde. Realmente les agradezco por estar y por la predisposición. Bueno, el tema que nos convoca obviamente va a ser la mujer, ¿sí? La mujer en Roma. Tengamos en cuenta que con la doctora Julieta Gómez Martí vamos a intentar hacer un recorrido de alguna manera lo más objetivo posible, ¿sí? Sin entrar en ningún tipo de valoración, sin entrar en ningún tipo de, confronte, digamos, con lo que hoy en día vemos, ¿sí? A lo que era el derecho de la mujer, cómo se fue ganando este territorio, y siempre nos preguntamos, o sea, ¿eran sumisas o emancipadas? ¿Cuál era el espíritu real de la mujer de Roma? Obviamente, a mí lo que digamos, más me llama, digamos, de alguna forma la atención es que hay dos mitos, ¿sí? Uno es el greco-romano de Perséfone y Deméter, ¿sí? Ceres y Proserpina para los romanos, que nos va a hablar de una diosa madre, ¿sí? Donde lo más importante son sus propios hijos, y que en esta extensión también va a proteger los ciclos de la vida, del alimento, y aquellos que van a estar representados en la agricultura y la fertilidad de la tierra, cosa que no me parece menor para lo que es el hombre romano. Entonces, en este mito que obviamente todos conocemos, digamos, la parte que mejor representa y más enfocada está es en la mujer bajo la mirada del hombre romano, ¿sí? El descendiente, de por qué, digamos, las explicaciones de los cambios de temporadas, o sea, hay una cuestión muy de la maternidad, ¿sí? De los propios hijos y del cuidado, y de tener una diosa madre, de alguna forma, ¿sí? Si vamos a hablar de mujer, vamos a tener dentro de los 3 periodos romanos, para mí, a mi punto de vista, vamos a verlo desde 2 puntos de vista. Por un lado, vamos a tener a la mater familia, ¿sí? Aquella madre que tuvo más de 2 hijos, que es la sacerdotisa, la matrona del hogar romano, en donde va a ingresar a la domus como señora, esposa respetable, madre de familia, que ante todo debía ser prudente, ¿sí? La prudencia era una característica fundamental, ¿sí? en la mujer, era una característica valorada, el don de gentes, que tenga un sentido de la vergüenza, digamos, bastante marcado, que sea pudorosa, ¿sí? Y que sea observadora más que nada de las mores maiorum, para que estos ciudadanos, ¿sí? Que traigan al mundo dentro de los hogares romanos sean seguidores, ¿sí? De toda esta cultura valiosísima, ¿sí? Entre las características, obviamente, de la mater familias, estas van a ser más que nada, o sea, en el periodo clásico van a ser muchísimo más marcadas, y ya va a entrar, digamos, que más adelante lo voy a mencionar, en una especie de, digamos, no sé si desfiguración, pero sí de fragmentación de la típica familia romana. Desde el otro punto y de consideración de la mujer, vamos a tener lo jurídico, ¿sí? Que vamos a tener que soslayar también el tema de que la mujer siempre estaba sometida, como bien sabemos, a algún tipo de dependencia, que esta va a ser la potestas, ¿sí? La potestas de su pater, a la manus de su marido, a la tutela mulierum, que es obviamente por su sola condición de ser mujer, entre otras, ¿no? Entre otros tipos de tutela. Pero obviamente este instituto va a estar respaldado, que es lo más llamativo, que obviamente no vamos a hacer una valoración, pero digo, el justificativo de esto, ¿sí? De estas potestas, va a ser que Gallo va a mencionar a la debilidad del ánimo, a la debilidad del espíritu, ¿sí? Que le daba a la mujer esa necesidad de protección, ¿sí? En su rol de diosa del hogar, ya que había una vinculación más allá de lo humano, ¿sí? Entre lo divino y lo humano, la unión del matrimonio y la procreación. ¿Por qué? Porque la madre, más allá, la esposa, va a ser la que comparte las alegrías, las que comparte las preocupaciones, que esto, en la palabra de Tácito, también va a ser un acompañamiento, y van a ver a una par, de alguna forma, en su hogar a la mujer romana. Yo por lo que estuve, obviamente, investigando por la parte histórica de la mujer, esto que va a ser un hito, no un mito, van a ser las guerras púnicas en el siglo II a.C.
¿Por qué para mí es un hito importante? Porque en estas digamos, circunstancias históricas es donde la mujer de alguna forma encuentra, ya sea por terceros, por juristas, por pretores, va a encontrar de a poco y de alguna forma a veces, a ver, como no tan pacífica, la forma de adentrarse un poco más en la adquisición de derechos, en la elevación, ¿sí?, de su misma condición. Entonces, obviamente que acá, en estas guerras púnicas, que obviamente más o menos serán aproximados 30 años en el imperio, va a tener aparejado muchos cambios, que ahora los voy a detallar. Las costumbres de la época monárquica de la República van a mutar, ¿sí?, como sus costumbres, modos de vida, el rol jurídico del pater va a salir como una mayor expansión económica, porque el paso de la matrona de la domus a la mujer romana, que vamos a ver de a poco, es a la consideración de la matrona ideal. ¿Por qué? Porque previo a esto, previo a esta guerra, digamos, a esta coyuntura, de alguna manera que sirvió como un quiebre también, es que la matrona ideal desde muy pequeña, o sea, la mujer era considerada y educada para este papel. En las ceremonias matrimoniales, obviamente se le va a colocar el anillo en el dedo anular, y es que de esta forma seguimos, eso es lo que decía el doctor José Carlos Costa, que seguimos teniendo estas costumbres, por eso Roma no cayó, no está desaparecida, sigue existiendo, porque conservamos un montón de costumbres, y se creía que el dedo en el anular partía un nervio que llegaba hasta el corazón, y obviamente era muy importante este hecho en la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque era su función, su principal función en la vida, ser reproductora y madre. Reproductora, madre y esposa, y una buena ciudadana. Y hay un término, sí, que a mí, digamos, ya todos yo calculo que lo conocemos, de hecho Adriana Martirus lo había comentado también en otra charla, el término imbecilitas sexus, que consideraba a la mujer en el sexo débil, la debilidad de espíritu, ¿sí?, que cambia y que no tiene la misma opinión, que no se puede confiar en este espíritu porque cambia, muta todo el tiempo. Entonces, la protección del hombre romano merodeaba muchas veces dentro de esa concepción, que obviamente va a cambiar. Las mujeres, obviamente, que se mencionan también en las leyes de las 12 tablas por gallo, es también la tutela mulieris, o sea, que vamos a ver un poquito más específicamente, y estoy tratando de que entre todo en 15 minutos. Bueno, también una propensión, digamos, a pensar que esta imbecilitas sexus no podía manejar el dinero, se representaba como algo especialmente perjudicial para las mujeres. ¿Por qué? Porque decía que en base a su sexo débil, a este espíritu leve, había una propensión a la corrupción por parte de la mujer. Pero, ¿quién era la matrona? Digamos que todos conocemos, o sea, porque es obviamente una de las más conocidas como la matrona ideal, es Cornelia. La mujer ideal, digamos, romana, la madre de los Gracos, y esposa del cónsul Tiberio Graco, y a su vez es hija de Escipión el Africano. Esta mujer, digamos, tenía obviamente un recurso, digamos, de virtudes que eran muy valoradas, y fue la primera, que esto la verdad que es bastante importante, en ser honrada con una estatua en su honor en el Fórum, que dejaba, digamos, como ideal, como esta cosa, digo, de ser un ejemplo para toda la sociedad romana. Y ella lo que decía, que está muy relacionado con el mito de Prosperina y Ceres, es que ella decía que sus máximas joyas, las joyas, digamos, más valiosas, eran sus hijos, los héroes de Roma, Cayo y Tiberio Graco. Y tampoco estaba, digamos, a favor de lo que es la opulencia, el derroche. Era, digamos, el modelo que Roma pone e impone también a seguir. Voy a retomar con lo que dije en cuanto a las al término de las segundas guerras púnicas. En esta parte, cuando finaliza, ¿sí?, esta guerra, lo que va a ser en Roma va a ser obviamente por la derrota de Cartago también, va a ser una acumulación de riqueza. Roma, en base a que venía de siglos de penuria, de muchos años de penuria, perdón,
En su momento, en esta batalla lo que va a hacer es ganancia, ¿sí? Va a tener una ganancia especial, y obviamente los generales, muchos muertos, digamos, en combate, van a tener este motín de guerra, esta exhibición de riquezas, porque era una forma de honrar, por ejemplo, en las viudas a sus generales caídos, era una manera de mostrar con orgullo, decían también los juristas romanos con orgullo, las conquistas ganadas. Pero en este conflicto bélico lo que pasa, que es también una cosa muy, digamos, apropiada, es que se va a aprobar la Lex Oppia en el 215 a.C., que va a ser propuesta por el tribuno Cayo Opio, que va a ser directamente contra las mujeres. En ese momento se va a ver la prohibición de exhibir más de media onza de oro. Ni utilizarían vestidos vistosos, ni se desplazarían en carrozas por las ciudades o en el radio de milla, salvo por motivos religiosos públicos. Por supuesto que esta ley se entendió a la perfección, digamos, durante la guerra. El tema es que cuando termina esta guerra, las mujeres van a sentir que la opresión, de alguna manera, de no exhibir sus joyas, sus vestidos vistosos de colores, va a ser como una contradicción con esta guerra que ya terminó y que no tenía un contexto que podía acoger esta ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las mujeres en este contexto? Que también es una beta que los hombres tuvieron, digamos, que ceder de alguna forma, es la derogación. Ellas querían que se derogara esta ley. ¿Qué hicieron? Se reunieron en pequeños grupos, pero obviamente, estoy mirando la hora, mil disculpas, se reunían en pequeños grupos donde estaban tratando de alguna forma de presionar para que esta ley se derogara, y osaban con acercarse a los cónsules, a los pretores, a los magistrados, para exhibir, presentarles sus exigencias, y que estas mujeres, por ejemplo, las de las provincias romanas, sí podían exhibir, pero las romanas no, por una cuestión de que la plebe estaba muy, digamos, pasando muchas penurias, y querían evitar de alguna forma algún tipo de revuelo, guerra civil, o levantada de las partes de las clases más bajas. Entonces, este primer escrache que hacen las mujeres, digamos, acaudaladas, que podían exhibir sus joyas y tenían la necesidad, va a ser un éxito. Todos sabemos que esto de alguna forma va a ser repudiado por los protectores del orden establecido de Roma, como por ejemplo las reacciones del orden costumbrista de Catón el Viejo, con respecto a estas libertades. Responde que las mujeres lo que querían era una libertad sin restricciones, que en realidad quieren el libertinaje, y que si ganan esto, ¿qué no intentarán? Esa fue la frase que me quedó, digamos, muy... En lo que he leído me quedó muy grabada, digo, más allá de esta frase y su oratoria, que tampoco los hombres han podido controlar a sus mujeres por adentro de sus cuatro paredes. ¿Cómo estos hombres no pudieron controlar a las mujeres? Que esto obviamente es una falta de control total de parte de muchos varones. Pero bueno, ya al término de la República, llegada el fin de la República, va a ser esa idea de superación de que el dinero es algo indigno. Muchas mujeres obviamente van a tener su propio patrimonio, sin la tutela masculina. Así fue que aparecen en el año 61 después de Cristo una tabla donde hay una serie de préstamos que hacían mujeres, realizados por mujeres, como el caso de Popea Data, que hacía préstamos de su propio capital. Tal es el caso de el préstamo de 1.400 sestercios, que debían devolver en un plazo determinado y como depósito 2 esclavos. Esto es una de las cosas que también eran negocios reservados para los hombres, que las mujeres de a poco han ido ganando en cuanto a las actividades. Pero aún así también vamos a tener otro caso raro de Valeria Máxima, que también ella administraba su propio negocio, su propio campo. Porque este es un caso, digamos, curioso dentro de Roma, porque era muy poco común que una mujer, apoyada por otras mujeres, y no con administradores hombres, pudieran tratar de administrar su propio negocio.
En cuanto al derecho hereditario, ¿sí? En la época, esto obviamente yo voy a tocar pocos puntos porque no tengo tiempo de abarcar absolutamente todo, pero a mi entender, en cuanto al derecho hereditario era muy importante que en la época republicana, obviamente clásica, dentro de las previsiones estaba la de no testar, y que estaban sometidas a la tutela de por vida, ya sea en diferentes estatus, si sea puber, impuber, o cuando era digamos, una aleni iuris, estaba sí o sí sometida por su sola condición de mujer. En casos tampoco podían heredar ni disponer de los bienes en favor de sus propios hijos, pero sí heredan como un hijo más, siendo el varón mayor pater encargado de la familia. En la ley de las 12 tablas, por ejemplo, no van a poder heredar a hijo intestado que no tuviera descendencia. En la época de Adriano, ya el Senado va a establecer que la madre de un hijo puede heredar a título legítimo y hacerse herederas en concurso con las demás hermanas de este hermano, obviamente en vínculo agnaticio, consanguinidad, siempre y cuando no haya herederos o un pater que se haga cargo o responsable de estos bienes. Una de las leyes, obviamente, más importantes es la Lex Boconia, que les impedía, dentro de las prohibiciones absolutas, ser herederas de los más ricos. Esto es muy curioso porque ya en la época, digamos, esto se va superando obviamente, porque en base a esto las mujeres van a encontrar algún tipo de familiar, amigo de la familia, alguna persona de mucha confianza, para que de alguna forma burle esta ley, porque ya, digamos, desde su promulgación fue burlada, porque obviamente la mujer iba tomando también impulso y seguridad dentro de lo que son el conjunto de leyes. Lo que es importante también es que hace legados a favor de la mujer, ya que no podía ser heredera legítima o intestada, lo que van a hacer es todo esto es lo que siempre damos, obviamente, clases de la parte de legados. O, en su caso, también se transmitía a través de un fideicomisario. Y dentro de este periodo también hay una coincidencia enorme entre la Lex Boconia y el final de las guerras púnicas, que se va a considerar a estas guerras y otros hechos sociales como una confluencia importante para que la mujer pueda acceder, por un lado, al mundo de los negocios, lugar reservado exclusivamente para el pater, y por otro lado, que pueda tomar posesión de su riqueza, porque han quedado muchas mujeres viudas dentro de este cúmulo de guerras por conquistar el territorio romano y expandir las fronteras. Obviamente vamos a hablar del Instituto de la Tutela Mulieris, porque es importante, a mi entender, y es lo que también les comentaba anteriormente, que sin entrar en ningún tipo de valoración, ¿sí?, de sexo débil, la aleni iuris va a tener a la patria, o sea, la patria potestad de su familia, ¿sí?, de su pater mismo, o a las manos de su marido. Si son sui iuris y no ha alcanzado la pubertad, la tutela común de los impúberes, y si llega a la mayoría de edad, a una tutela perpetua por razón de su sexo, que esto es obviamente la tutela mulieris. La tutela clásica es, a mi entender, de alguna forma trata de esa concepción antigua que fue digamos, creciendo, pero de esta cosa de la mujer de la peligrosidad, que estaba más expuesta a los engaños, que estaba más expuesta a que sea, digamos, partícipe de un fraude, o que hayan querido, digamos, perjudicarla. Esto obviamente va a ser demostrado también de alguna forma que no va a ser tal. En las provincias, por ejemplo, lo que se sabe es la tutela dativa, donde se da el supuesto de que, a falta de un tutor, se va a asignar a un tercero por el gobernador, y en el caso de Roma, va a ser por los pretores. Y es oportuno también
mencionar por qué esta ley no se derogó antes, esta tutela perpetua. Porque los romanos no vieron la oportunidad durante el periodo clásico de derogar estas leyes que se ven reflejadas en las leyes dictadas en la época de Augusto, que son las leges Iulia, la Papidia Popea, y estas dos eran como las más importantes después de las 12 tablas en cuanto a lo que era la parte de matrimonio y derecho de sucesión. Por ello es que, estando vigentes estas leyes, no había de alguna forma necesidad. Solo van a quedar exentas en el caso de esta tutela, que va a ser un beneficio dado por Augusto del Ius Liberum, que fue el premio a la natalidad. Esto fue un premio a las familias numerosas que van a quedar exentas de esta tutela en el caso de que las mujeres hayan dado a luz 3 hijos o 4, si era liberta y casada, y se hallaba sometida a una tutela legítima. Esto obviamente fue dándose de a poco, a su vez creciendo. No tengo mucho tiempo para los periodos y no sé si estoy bien con el horario, pero estoy calculando que por ahora tengo 5 minutos más. Esto va a ser reconocido también de alguna forma como un beneficio que se va a extender y posteriormente va a ser un beneficio que va a caer, porque no va a tener razón de ser por qué se va a caer esta tutela perpetua, porque ya en la época de los emperadores era utilizado ya no como privilegio. Y en el caso, por ejemplo, de la época de los emperadores, esto va a ser un privilegio, pero digamos de alguna forma frecuente, y nos da la posibilidad también de heredar al hijus iuris en caso de no poseer herederos por parte de la... Perdón, en este caso de no poseer él herederos por parte, digamos, de su propia familia y que herede la madre. Tenemos también en el caso, digamos, de los hombres, que se les ha dado un beneficio del ius liberum, pero llamado para el pater solitarium, que es una expresión que de alguna forma se denomina a los varones que carecían de esposa, que por viudez o por divorcio hayan quedado solos y que al menos tengan un hijo dentro de esta parte de privilegios, digamos, si se quiere. Y termina esta tutela perpetua en la época de Claudio, cuando Claudio promulga, el emperador Claudio, cuando promulga la ley Claudia de tutela, y hasta desaparecer, obviamente, de forma definitiva en la época postclásica. ¿Por qué? Porque a esta altura, digamos, del raconto rápido que hice, va a ser la parte, digamos, de Augusto en sus leyes, va a ser una parte que ya no tiene sentido, porque si bien Augusto quería estas leyes darlas para premiar la natalidad, para bajar los pocos nacimientos, es una especie de transformación también de la familia romana, que necesitaba de otros recursos y liberar de alguna forma a la mujer. En cuanto a la maternidad, lo que sí quiero mencionar, no quiero dejar de hacerlo, es que las leyes que va a dictar Augusto, que se van a promulgar, como bien dije, para sostener la promoción de la idea tradicional de familia, porque no se quería desarmar esta idea, pero esa fue una de las máximas preocupaciones de Augusto en cuanto a la recuperación de la familia romana. Por eso es que va a hacer digamos, son 3 leyes diferentes, digamos, que van a ser una especie de combo, si quiere llamarlo así, donde trata de preservación, que van a ser la Lex Iulia de Adulteris, la Lex Iulia de Maritandis y la Lex Papia Popea. Pero aún así tampoco se pudo recuperar, más allá de que se trató por todos sus medios de recuperar a la familia y a la unión dentro de lo que es la familia romana. La mujer obviamente que va a tener mayor autonomía, pero aún así, en lo que es la patria potestas, sobre sus hijos, no la va a tener. Esto quiere decir que no puede hacerse cargo de sus propios hijos, porque el pater es el que ejerce sobre sus hijos este poder.
lo que va a pasar, digamos, más adelante, que Gallo lo va a justificar también, es que no pueden adoptar las mujeres de ninguna manera, puesto que si no tienen, digamos, la propia potestad sobre sus hijos, menos van a tener el derecho de adopción. Y vamos a tratar de ver también, voy a ver si llego, creo que ya estoy terminando, los hijos nacidos en los matrimonios cumanos tenían un vínculo directo con su pater familia, perdían vínculo con el lazo, con los parientes y la familia de la madre. Luego, en la época de Severo, el Estatuto Legal de las Mujeres Separadas se va a ejercer su propia custodia, ¿sí? Pero esto va a pasar en el año 198, aproximadamente después de Cristo. Ahí sí va a tener la custodia, pero solo con la maldad probada del padre. Y aún así, también está el caso de Antonia la Menor, que es la sobrina de Augusto, que cuando cumple su deber de ciudadana, de tener 3 hijos, y luego de quedar viuda y desoyendo al consejo del propio Augusto, lo que va a hacer es no volver a casarse, decide no volver a casarse para ser mujer de un solo hombre. Por eso es que fue aplaudida por la sociedad romana, pero este estatus de viuda, pudiendo manejarse por sí misma y con su patrimonio, y ejerciendo también la potestad sobre sus hijos, también era una especie de logro, de alguna manera, para la mujer. Y me quedo con una frase de Papiniano para terminar, donde dice que la visión piadosa que tiene es que reconoce en sí mismo que es peor la condición de las mujeres que de los hombres en lo que a legislación acontece. Y a la pregunta que me hice al principio de si era sumisa o emancipada la mujer romana, vamos a tener 13 siglos de historia para ver en cada paso, en cada uno de estas partes. Y creo fundamentalmente que no era sumisa en su momento. Vamos a tener, para mí, son muchas mujeres en una ideada, y dado el contexto histórico también, es que nos van a permitir, de alguna manera, ser emancipadas en lo que es a lo que a historia se refiere. Igualmente Julieta ahora va a seguir este paso histórico, pero la mujer romana, digamos, ha dado muchísimo, muchísimo más en cuanto a una enseñanza también de familia, de madre, pero también de avanzada. Así que bueno, con esto es que termino la presentación. Disculpen si fue muy rápido, pero necesitaba decir absolutamente todo. Julieta, gracias a todos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados por este espacio, al doctor Costa, a la doctora Álvarez, a mis compañeros del Instituto de Derecho Romano que siempre nos acompañamos y nos apoyamos. Y ciertamente es muy satisfactorio ver a tantas personas interesadas por todo lo que tiene que ver con el género y por la evolución que tuvo el género dentro de nuestra historia, dentro de las familias en sí mismas, y ciertamente la acogida que tuvo esa evolución dentro de lo que es el derecho. Por otro lado, al igual que mi colega que me precedió, quería destacar el hecho de que el objetivo de la charla es entender que la cuestión del género va de la mano con los imaginarios colectivos en un momento determinado, y existe una profunda relación entre las relaciones interfamiliares, lo social y el derecho. Es básicamente el enfoque que le quisimos dar con la doctora, dejando en claro que siempre la humanidad, por suerte, creemos que tiende a avanzar. Y para plantear la cuestión del género y la situación de la mujer, al momento de investigar, hice una división que tiene como segmento antes de la sanción del Código Civil y después de la sanción del Código Civil.
Y antes del Código Civil vamos a encontrar un territorio allá por el siglo XVI y una de las primeras mujeres que realiza protestas en virtud del nuevo continente o de este territorio que ya se encontraba habitado y los españoles vinieron para quedarse. Y es Isabel de Guevara, que encontramos una carta que le envía Juana de Austria, donde luego de perecer muchísimos españoles tras el primer viaje, que se hace acá a Buenos Aires, dice, ¿por qué tengo que seguir estando acá? ¿Por qué me toca tan poca tierra? Y básicamente las 22 mujeres que vinimos nos hacemos cargo de este territorio, asistimos a los soldados que los vimos perecer de hambre. Isabel de Guevara escribe esta carta y se convierte así en la primer mujer que en estos territorios realiza algún tipo de queja o de protesta en virtud de la situación que le tocaba vivir, seguramente catastrófica y fatal. Luego, Manuel Belgrano manifiesta e incita a que las mujeres debían educarse, debían tener el acceso a la educación para poder tener igualdad con respecto al varón. Lamentablemente, Manuel Belgrano fallece en 1820 sin poder concretar este sueño de que las mujeres podamos acceder a una educación, pero sí Domingo Faustino Sarmiento, más allá de la controvertida personalidad de este hombre, sí trabajó muchísimo por la educación pública y porque las mujeres podamos acceder a una educación. Este primer periodo, antes de la sanción del Código Civil, va a abarcar desde el descubrimiento de este territorio hasta la sanción del Código Civil, donde la mujer ve regulada su vida por leyes españolas, por el fuero juzgo, por la ley de las 7 partidas, donde en realidad no había una independencia de la mujer, puesto que estas leyes promovían una indiscutida autoridad marital con una mínima jefatura ejercida por ella en el hogar. El hombre tenía la patria potestad absoluta sobre la prole, una prohibición de la mujer para ejercer profesiones y, en fin, una absoluta dependencia sobre el varón. Luego de la sanción del Código Civil, ya con Buenos Aires incorporada al resto de la Confederación y consolidado el Estado argentino, la cultura y el trabajo remunerado fueron 2 factores trascendentales para un proceso de cambio. Y las leyes empiezan a acompañar estos procesos. ¿Por qué? Habíamos hablado anteriormente de Sarmiento con el anhelo que tenía y la promoción que hizo de la educación pública, y obviamente que hubo una actividad legislativa que acompañó la sociedad en tal sentido. Si bien el Código de Vélez, la mujer casada tenía una incapacidad como regla y el representante era su marido, la mujer soltera y la mujer viuda en principio gozaban de absoluta capacidad de hecho para algunas actividades, y el marido fijaba su domicilio, el domicilio conyugal con respecto a la mujer casada, y había un ejercicio de la patria potestad predominantemente del padre. ¿Por qué digo predominantemente? Porque en caso de muerte era la madre quien la ejercía. Volvamos ahora con las variables que hemos planteado. Tanto la cultura como el trabajo hacen una transformación de la sociedad, y no olvidemos también a nivel internacional, con la revolución industrial y con las guerras, donde los hombres partían y las mujeres debían realizar trabajos que eran propios de los varones. En la República Argentina, y ya con el siglo XX, Drago, Palacio y Del Valle y Berlucea, que no es la delantera que jugó ayer con Argentina, pero sí una delantera que tuvo el género muy compuesta la camiseta, ellos decían, ya a principios del siglo XX debe haber una total equiparación en la situación jurídica del hombre y de la mujer. Ellos bregaban por la abolición de la incapacidad absoluta de hecho de la mujer casada. Esto realmente fue algo revolucionario a principios del siglo XX.
Y en 1948 también encontramos un hito muy importante, que es la Convención Internacional de Bogotá, que dice que los estados americanos deben otorgar a la mujer los mismos derechos civiles que goza el hombre, si bien recién en 1958 fue que Argentina adhirió a este tratado, y en el mientras tanto hubo una jurisprudencia muy confrontativa y poco uniforme. Recién con la reforma del Código Civil de 1968 se le otorga plena capacidad civil a la mujer mayor de edad, tiene derecho a ser tutora, tiene derecho a ser curadora y tiene derecho a administrar libremente los bienes propios y los gananciales adquiridos con el producto de su actividad. Por otro lado, es muy importante el hito de la década del 60, porque con la píldora anticonceptiva, con las primeras protestas femeninas ya a nivel uniforme dentro del mundo, estas manifestaciones hicieron que se visibilizara, y no es una palabra que digo de modo antojadizo, sino que empezaron a bregar por la visibilización de aquellos problemas que se daban intrafamiliarmente y las inequidades que había de la mujer con respecto al hombre en diversas áreas. Y obviamente que esta lucha y esta visibilización hicieron que se empezaran a escribir, sancionar y adherir determinados convenios y pactos que hacen a los derechos de la mujer. A este punto de la disertación quiero manifestar la afirmación de que sí, de que hay inequidades del hombre, las hubo, las hay, pero hubo una actividad social y legislativa muy importante para cerrar la brecha que nos diferencia, al menos en la sociedad y legislativamente, con respecto al varón. Así se sancionó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belén do Pará. Y significativamente, en la década de los 90, con la reforma de nuestra Constitución, esta Constitución millennial que tenemos, y me encanta decirlo así porque es una Constitución joven, fresca, con aires nuevos, hacen que estos tratados internacionales adquieran la categoría de leyes para nuestro país. También, en la década de los 90, y a raíz de un suceso muy desagradable que fuimos testigos la mayoría, que fue la muerte de Alicia Muniz, dos mujeres que fueron pioneras dentro del género, que fueron la doctora Argibay y la doctora Hayton de Nolasco, empezaron a promover el Observatorio de Violencia de Familia o Violencia Intrafamiliar. Esto posibilitó, ¿qué cosas? Que la mujer pudiera acudir a un lugar donde ser asistida y que la violencia que se desarrollaba intrafamiliarmente fuera visibilizada, fuera exteriorizada, y de esa manera poder poner un freno a este poder que se desarrollaba dentro de las familias bajo el lema, bueno, algo habrá hecho, bueno, es una cuestión que queda reservada a la familia. Estas mujeres realmente fueron pioneras en lo que son los derechos que hoy tenemos, la Oficina de Violencia Doméstica, que cuando hacíamos tribunales pasábamos siempre, que atienden las 24 horas y los 365 días del año. Posteriormente, y ya más acercados el año 2015, la reforma de nuestro Código Civil en materia de familia, sobre todo, viene a coger muchas prácticas que veníamos haciendo los abogados que tenemos esa especialidad dentro de la ley. Entonces ya la familia tiene un concepto más abierto, se habla de familia monoparental, se mantiene la filiación materna por naturaleza por el hecho del nacimiento, se establece un cuidado compartido de los niños, y también una patria potestad compartida ya desde 1987 con la sanción del divorcio. Esto fue también un hito histórico dentro de nuestra legislación. Y también la protección de la mujer y de las personas, no quiero soslayarlos nada más que a la mujer, sino de las personas desde el momento de la concepción.
También tenemos en el año 2000 la Ley de Planificación Familiar, que nos posibilita tanto a varones como a mujeres a poder diseñar de manera responsable y organizar de manera responsable nuestras familias. Por otro lado, también a raíz de este suceso de Alicia Muniz, los procesos tendientes a obtener medidas protectorias de derechos humanos que se dan con las mal famosas restricciones con respecto a los agresores dentro de las familias. Vale decir, y a modo ya un poco de conclusión, que a través de los años las mujeres hemos logrado espacios en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero visibilizando aquella problemática que no nos permitían ejercer libremente nuestros derechos, siendo en algunos casos, como la doctora Argibay, como la doctora Hayton de Nolasco, pioneras en determinadas áreas. Y que esta evolución legislativa que tuvo el género invita a la reflexión sobre la presencia femenina en espacios que históricamente eran considerados de hombres, y contribuyendo a fomentar una imagen equilibrada y respetuosa de las diferencias. El acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a información sobre determinados, por ejemplo, anticonceptivos, para poder planificar nuestras familias, no significa que seamos naturalmente iguales con el hombre, sino complementarios. Que hay que valorar el mundo de los antiguos y aquellas cuestiones planteadas por la doctora Marolo que tuvieron una repercusión dentro de la sociedad de ese momento y en la sociedad actual y por lo tanto en el derecho. Y entender que la idea de progreso trae un cambio social y por lo tanto también el derecho cambia. Que con respecto al varón somos complementarios, no somos ni mejores ni peores. Por eso merecemos los mismos derechos y el mismo acceso a la información. No se quiere confrontar porque la confrontación lo que trae es una mayor resistencia al cambio porque cada uno va a quedar en su posición. Siempre es bueno caminar a la par. Y ciertamente existió y existe relaciones asimétricas de poder en detrimento de la mujer, pero poco a poco se van venciendo estos estereotipos de género gracias a la visibilización que se le da a estos espacios donde podemos hablar del tema de género con respeto, con complementariedad y reconocernos como seres humanos sin distinción de sexo o de género. Es la mejor opción para promover políticas que sensibilicen y beneficien a las personas, independientemente de nuestro sexo o de nuestro género. Muchísimas gracias por el espacio y espero que haber agregado un granito de arena en esta cuestión que siempre es muy lindo volver a refrescarla. Muchas gracias. Muy buena la exposición, Julieta. Me gustó porque aparte es una seguidilla de hechos que son bastante, son hitos y son bastante importantes en lo que es actualmente. Estamos, digamos, en una cuestión muy actual también. Y me gustó mucho lo de las dos precursoras. No sé si alguno quería agregar algo, preguntar algo. Mirta. Sí, no, bueno, estaba escribiendo, felicitándolas a las dos, porque han hecho en el poco tiempo que tenemos un recorrido muy amplio histórico. Con respecto a Julieta, cuando dijo Isabel de Guevara, porque hace tiempo que no la... No, era como que no la había registrado, y sí, realmente lo que hizo esa mujer en 1534, bueno, fueron 20, pero ella era la más reconocida, venirse con Pedro de Mendoza, realmente son pioneras, ¿no? Así que me pareció muy bien comenzar... y no solamente eso, porque si uno se pone a investigar sobre la vida de Isabel de Guevara, primero que de España se vino para lo que son las costas de hoy es Buenos Aires, y luego se fue a Asunción, donde volvió a contraer nupcias y donde empieza a denunciar y a contar lo que le pasó cuando, bueno, fue invadido por el hambre y por los ataques de los indígenas, también en una zona y un territorio inhóspito.
es muy interesante la vida de Isabel de Guevara y la correspondencia que mantuvo con Juana de Austria. Y hace un tiempo yo vi una obra de teatro que estaba muy bien lograda, tratando de, con pocos personajes, pero realmente mostraba lo que fue, porque han sido pioneras, lo que han pasado, bueno, los que la habían acompañado a ella hizo el raconto de todos los hombres que habían muerto por pestes, por Hambre. distintos problemas, hambre, que la habían acompañado en los barcos y que ya eran muchísimos los que habían fallecido. Así que realmente, bueno, fue un lindo comienzo de Roma que trató Gisela a llegar al Virreinato del Río de la Plata y después todo el recorrido histórico de la legislación. Así que a las dos, muchísimas felicitaciones. No sé si José quiere decir algo más, porque realmente estuvieron muy bien. Muchas gracias, Mirta. Quería aclarar lo siguiente, o acotar más que nada, ¿sí? Felicitarlas porque realmente con el poco tiempo que tenemos y han tocado el tema muy bien y cubriendo todas las áreas necesarias. Lo de la mujer, lo que habló Gisela, el Alex Oppie y demás, es importante. Hace poco leí unos temas que cuando las mujeres salieron a la calle y se enfrentaron al establishment, por así decir, en Roma, los varones lo sintieron mucho, fue en la plena guerra. Exactamente. Porque es famoso el caso de la esposa, con lo cual hay, digamos, ¿cómo decirles? La mujer tuvo una presencia muy importante, digamos, desde la antigüedad. La otra cosa es, volviendo un poquito al tema moderno, la mujer, si bien ha conseguido muchas prerrogativas, hoy por así decirlas, son batallas. Lamentablemente la guerra no la ha ganado, porque todavía sigue habiendo una actitud de oprobio hacia la mujer. Y eso se va a vencer con la educación. Yo pienso que en la medida en que se educa y se educa, el colegio, lo que hacemos nosotros, en la medida de la educación le va cambiando la mentalidad a los chicos, que eso es muy, muy importante. No era la época mía que el hombre había que ser hombre e imponerse como hombrecito, y no era así. Ahora es otra cosa. Y hay otra cuestión que trae lamentablemente la ley Micaela, el tema de la sensibilidad, que hay que abordar los temas de género, y que muchas veces dentro del ámbito del Poder Judicial no encontramos esta sensibilidad, si bien los funcionarios tienen que capacitarse en estos temas. Y digo lamentablemente porque estas leyes y esta visión de perspectiva de género se da a raíz de casos de femicidios. Y desde 1988, que fue considerado el femicidio que determinó un cambio dentro de nuestra sociedad, hasta la sanción efectiva y la pena, y me refiero en cuanto a la tipificación de este hecho, pasaron casi 30 años. Entonces los procesos sociales no siempre van acompañados con los legislativos, pero sí tiene que haber cierta sensibilización por parte de la sociedad, como dice usted, doctor, ya de educar, y hay todo un desafío de educar a nuestros hijos varones en este nuevo colectivo imaginario, o esta cosmovisión, o esta realidad que nos toca vivir. Es muy interesante la tarea que tienen las mamás, los papás y las instituciones en crear otro mundo, otra situación para no tener que seguir teniendo leyes Brisa, leyes Micaela, o casos donde no hay una sensibilidad por parte de aquel que tiene que impartir justicia. Sí, igual, pero fíjense en que hace no mucho tiempo hubo un juez que tuvo una denuncia, digamos, por acoso y maltrato al personal femenino, hasta hace muy poco, y no había manera, porque no le hacían el juris para terminar de sacarlo de su cargo. Ahí tenemos un ejemplo muy, muy feo, digamos, un ejemplo muy palpable. El que tiene que impartir justicia es un acosador, ¿no? Y la otra cosa que también quería decirles, que el caso de Alicia Muñiz fue paradigmático, sí, pero antes ya venían muchísimos casos de femicidio. Y algo que me vino a la memoria era el oprobio hacia la mujer
en el Teatro Colón, a las viudas no se les permitía asistir a la función, sino que tenían que estar abajo, como si fuera abajo en la platea, en un enrejado, y de ahí podían ver la función. Eso es lo que nos dijeron la guía cuando yo estuve ahora 4 o 5 años atrás, en una guía que estuve en una gira que hice en el Teatro Colón. Con lo cual, el trato viene desde hace muchos años. Y la otra cosa que quiero decir, por favor, porque no me quiero olvidar, que a nuestras queridas colegas que nos acompañan, Resec, Cristina Filippi y Laura Echenique, también nos acompañan Enrique Sosa y Flavio Simani, que son de la Cátedra de Lomas, con la cual estoy agradecido muchísimo que estén aquí presentes. A los demás profesores nos vemos todos los días, están acá en Buenos Aires, y no los nombro en particular, sino nombro especialmente a los que les decía al principio extramuros, ¿no? Los que vienen, digamos, de fuera de Capital. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Aprovechen. La tienen que hacer por chat, la pregunta a los asistentes. Tienes razón. Tienes razón. Yo antes quería agregar algo que me pareció muy interesante cuando hice la investigación y coincide un poco con mi práctica como profesional, que es que el año pasado, con la cuarentena, en algunos juzgados empezaron a tratar el tema de amamantar, que parece algo tan simple y algo tan natural, y muchas veces no es tomado en cuenta el momento de un conflicto familiar, la situación de la mujer en el puerperio. Vale decir, esto es un tema muy amplio que se puede tomar desde muchos puntos de vista, pero lo cierto es que algunos juzgados ya empiezan a implementar estas capacitaciones y toman en cuenta estos momentos de la mujer que ciertamente hablamos muy poco, y se empiezan a visibilizar, con lo cual sigue avanzando y sigue evolucionando, y seguramente en algún momento vaya a haber una reforma donde se empiezan a incorporar estos temas, porque pareceríamos que las mujeres parimos y ya está, se acabó la función, y no, continúa. Ahí empieza. Ahí empieza. Pero también lo que sucede con nuestros cuerpos en estos momentos tan particulares, y si se suceden conflictos familiares, ¿no? Un dato no menor que me llamó mucho la atención en la práctica profesional. Sí, hay mucha sensibilidad, y es verdad lo que decís, o sea, del tema, digamos, se le está dando como un lugar un poquito más, digamos, empático, si se quiere, a la mujer y a todos los procesos que de alguna forma están siendo receptados. Y te quería acotar también que hay, en el Poder Judicial están esos cursos, o sea, están obviamente en curso, y hace un par de años, todos, digamos, no solo los jueces, sino todo el personal, porque obviamente están ayudando en esa tarea, pero sí es que por suerte, de alguna forma, están siendo más visibilizados y poniéndose más en práctica. También la Universidad de Buenos Aires tiene para todos las autoridades los cursos para concientizar acerca de toda la problemática y el trato o maltrato de la mujer en los ámbitos de trabajo. Así que exacto. Y hay que tener importante en cuenta que en la educación tiene que también ser, digamos, educada la mujer, porque a veces la que hostiga, maltrata laboralmente son mujeres a otras mujeres. Totalmente, por eso es importante lo que trae la ley de protección de la mujer, cuando dice que al momento de hacer una denuncia se le refiere a la mujer la responsabilidad que conlleva realizar una denuncia en virtud de las consecuencias sociales que tiene realizar una denuncia falsa, o como un mecanismo para alejar al padre de los hijos. Eso también me parece muy interesante, porque era un poco las conclusiones, somos complementarios, no estamos enfrentados con los varones, no es un Boca River. Tenemos que tener una responsabilidad social sobre aquello que denunciamos, y que hay mujeres que sí, que deben estar amparadas, y es cierto que dentro de la práctica jurídica encontramos denuncias que son falsas, y hay otros casos donde la violencia es psicológica
y porque hay varios, no lo pude relatar con mucha amplitud, pero la violencia psicológica o emocional es una de las más difíciles de denunciar y donde casi nunca prestan atención el Poder Judicial o está muy invisibilizada. Entonces también hay un trabajo ahí que realizar, porque, y traigo ahora un fallo que es del 2015, que es el de Jessica Melamán, donde la jueza indica que tiene que haber un compromiso ciudadano con estos temas, no solamente de las familias, es algo que es una responsabilidad de todos. Pero ya, como dije anteriormente, probablemente los procesos sociales son más rápidos que los legislativos o los jurídicos, y es imposible abarcar todo, pero estos espacios, y agradezco la cantidad de gente que hay escuchando estos temas y me pone muy feliz, porque soy un poco producto de toda esta legislación, fomenta la concientización, la responsabilidad y el compromiso. José, Sí. no hay preguntas en el chat, así que si querés ir cerrando por el horario, Bueno, te agradezco. yo les agradezco a las autoridades del colegio por el espacio y por la atención durante toda las disertaciones, a las expositoras, porque son parte del instituto, la parte joven del instituto, que también se está animando a participar y a exponer, así que felicitaciones, y te dejo, José, para que hagas el cierre final, si te parece. Bien, muchas gracias. Lo dijiste muy bien, Mirta, es la nueva generación que viene y realmente yo sé que vos pensás igual, estamos muy complacidos porque es el momento del protagonismo de ellos. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos. Y no hace falta mucho porque ya caminan solas. Quería pedirle disculpas porque en la introducción tuve un lapsus, se habrán dado cuenta. Me olvidé de quién era el autor, digamos, que empezó a trabajar sobre la diversidad, que es Bonfante. Ya estoy grande, evidentemente, cansado, trajín del todo el día, un día muy largo, una semana, y en ese momento, se los digo, el que me conoce sabe que digo siempre la verdad, menos cuando oficio de abogado, porque si no sonamos como pero resulta que me salía Arangio Ruiz, me salían todo y no me salía Bonfante. Bueno, después me calmé, disimulé y ahora digo, hacemos honor a Bonfante. Hay una propaganda que a mí me impactó cuando yo era adolescente. El de los cigarrillos, yo no fumo, ¿no? Pero los cigarrillos Virginia Slim, creo que es, cuando decía, has recorrido mucho camino, muchacha. Un largo camino. Un largo camino. Muchacha. Muchacha, algo así. Es verdad, la mujer ha recorrido... Somos de la misma generación. Largo camino. Un largo camino, quizás desde la época cavernaria ahora. Y realmente creo que el derecho llega siempre tarde, porque primero va el acontecimiento social, el derecho llega después. Pero bueno, estamos adelantando mucho y piensen que Argentina es uno de los que más ha adelantado en un montón de cosas, mundialmente, y fundamentalmente la educación. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, felicidades a las expositoras, Muchas gracias a todos y a ustedes dos y al instituto. Y un beso a todos.